Una gran bienvenida a todas las personas interesadas en el tema de la democracia directa y cómo a través del uso de esta forma de democracia se puede acceder a niveles de libertad, seguridad y prosperidad mucho más altos que aquellos que logra acceder cualquier nación en una democracia representativa. Este segundo video está dedicado a explicar e ilustrar la importancia que tiene y las contribuciones que hace al bienestar de una nación el hecho de llevar a cabo referendos cada 3 meses. Podemos empezar con el primer gráfico. En este gráfico se ilustran los varios procesos de causa y efecto que participan y se adicionan en conformar lo que llamamos el círculo virtuoso que a partir de la democracia directa le permite a una nación el acceder a niveles que están muy por encima de aquellos a los que puede aspirar cualquier tipo de democracia representativa. En este vídeo también indicamos que a la base de este círculo virtuoso hay dos elementos distintivos de la democracia directa. En primer lugar, en este gráfico se ilustra que los derechos políticos de la ciudadanía en la democracia directa son mucho más amplios que aquellos que tienen los ciudadanos que viven en democracias representativas. En particular, lo que más distingue la democracia directa es el derecho a referendar, que en el caso de Suiza llega por vía sea de referendos obligatorios, referendos facultativos o bien por iniciativas populares. Y este derecho a referendar es ejercido además a nivel nacional, a nivel de temas de importancia regional a cada una de las regiones específicas de la nación y también en cada una a nivel de las 2.170 municipalidades que componen el Estado suizo. El segundo elemento distintivo a la base de este círculo virtuoso es el hecho que los referendos, o sea, el ejercicio del derecho a referendar tiene lugar cada 3 meses. En comparación con las democracias representativas, en que a la base del derecho político a la ciudadanía se ejerce en elegir los representantes al Parlamento y presidentes con cada 4 o 5 años de intervalo, en el caso de Suiza también existe, por cierto, el derecho a elegir a los representantes, pero por encima de ello, cada 3 meses la ciudadanía es llamada a poder votar sí o no a una serie de temas de tipo nacional, específico a su región y a sus municipalidades, en la cual la ciudadanía tiene la última palabra antes de que las decisiones tomadas en principio por las autoridades entren o no en vigor. En este contexto, el objetivo principal de este segundo vídeo es el explicar por qué y cómo este segundo elemento, esto es el hecho de tener referendos cada 3 meses, tiene un impacto fundamental en el buen funcionamiento del círculo virtuoso que se acaba de ilustrar. Como todo proceso de decisión política, también en el caso de los referendos, de alguna manera la campaña empieza cuando los partidos políticos empiezan a tomar posición y recomendar a la ciudadanía si votar sí o no en cada uno de los temas que se van a referendar. Estas posiciones empiezan a hacerse públicas unas 5 o 6 semanas antes del fin de semana en que tendrá lugar el referendo en sí mismo. Y la información empieza a aparecer en la televisión y otros medios de comunicación. Al mismo tiempo y en paralelo, durante estas semanas de influir la opinión pública e informar a la gente, hay institutos que empiezan a hacer sondeos de opinión de cuál es la preferencia de la gente hacia el sí o hacia el no en los distintos temas, los contrastan con cuáles han sido las recomendaciones de voto que han hecho los distintos partidos y se empieza a comunicar y a informar a la gente de esta manera. Al mismo tiempo, hay distintas personalidades que empiezan a aparecer en la prensa, en los medios sociales, que recomiendan el decir que sí o que no a un tema específico. Estas personalidades pueden ser del mundo político, pueden ser del mundo deportivo,
profesores de la academia, gente del mundo de las finanzas o de las empresas, grupos de interés, distintos tipos de personas que tienen un cierto perfil de calibre regional o incluso nacional, que empiezan a mostrar cuál es su posición respecto a los temas en cuestión. De la misma manera, empiezan a llegar por vía del correo folletos y panfletos a la casa con las distintas posiciones de los partidos y otros grupos de interés, indicando cuál es la recomendación de voto que hacen y los argumentos por los cuales esta recomendación ha sido formulada de esta manera. El medio tal vez más visible para la gente son los distintos carteles que hay en la calle, en que se dice claramente si la recomendación es un sí o un no. Carteles también están en las estaciones de trenes, que es probablemente el lugar físico donde cientos de miles de personas transitan cada día para ir y volver de su trabajo. Como se aprecia, el común denominador de estos carteles, a pesar de que son temas de índole muy diferente, es que en realidad es una comunicación visual muy simple. Hay unas pocas palabras para decir el argumento, hay claramente una indicación si se sugiere decir que sí o que no, y de esta manera se motiva la parte emocional de la ciudadanía para inclinarse en una u otra dirección. Esta forma de comunicar es muy efectiva, requiere mucha preparación y consideraciones de aquellos que preparan los carteles para que no sean mal interpretados y para obtener el objetivo justamente de movilizar y motivar a la gente de votar de una u otra manera. Esta forma de comunicar, además, es parte bastante radicada en la cultura política en Suiza. Por ejemplo, estos carteles de aquí tienen ya más de 100 años. El de la izquierda es un llamado a decir que sí a que Suiza participe en la Liga de las Naciones, que es la institución precursora de las Naciones Unidas, es un cartel del año 1920, en tanto que el cartel de la derecha es también un llamado a votar que sí a una ley que probablemente era para ayudar a las familias justo en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, que estuviesen viviendo momentos de dificultad. Esta es la forma más común y más visible en la cual durante las semanas previas al fin de semana de votación se va orientando en forma masiva a la opinión pública. Obviamente, en paralelo, hay programas en la televisión, hay entrevistas, hay programas de discusión y de contraste, y todo esto va generando una dinámica justamente a través de la cual la gente se va informando y formando una opinión. Hay que decir que el tema de discutir qué se va a votar y si uno está dispuesto a votar que sí o que no, es raramente un tema de conversación entre la gente. Tal vez con algunos colegas de oficina o con algunos amigos más próximos en la familia, pero en general, en grandes líneas, las semanas anteriores a las votaciones, la política o lo que va a ocurrir, si se dice que sí o que no, no domina en la vida del día a día. Unas 4 o 5 semanas antes del fin de semana de votación, cada ciudadano recibe por correo en su casa un sobre con todo el material que se requiere para efectuar el voto. Están las cédulas en las cuales está la pregunta que hay que contestar y con el hueco para escribir sí o no. Y hay algunos folletos de información preparados por las autoridades en que se informa cuáles han sido los diferentes argumentos de la gente a favor y en contra. Se informa cuál ha sido la votación en el Parlamento, cuánta gente votó a favor o en contra para decir que sí o que no. Se informa respecto a cuál es la recomendación del gobierno, del Poder Ejecutivo. Y esto para cada uno de los temas que van a ser votados en el referendo en cuestión. Ya un par de semanas antes del fin de semana de la votación, la gente puede votar, sea por correo, uno es gratis y uno ya recibe todo el sobre preparado, en lo cual uno basta que coloque las cédulas con los resultados. Más del 80% de la gente vota por correo. Y el restante 20% así todavía lleva sus votos a las urnas. Estas urnas están disponibles 3-4 días antes del domingo en que se cierra el proceso de referendo, hasta mediodía.
están disponibles en la municipalidad, en los colegios, a veces en lugares públicos. A las 12 del domingo en cuestión se cierran todas las urnas y se pasa al recuento de los votos. La responsabilidad de distribuir el material para votar, de colocar estas urnas a disposición y proceder al recuento de los votos es una responsabilidad de cada una de las 2.170 municipalidades del país. Hay toda una logística detrás, hay que tener un control muy preciso de dónde está la residencia oficial de cada ciudadano con derecho a votar. De alguna manera las municipalidades también son encargadas de cobrar los impuestos, así que hay un control muy preciso de quién vive dónde, en qué fechas, lo cual naturalmente indirectamente facilita o aumenta sustancialmente la efectividad con que opera el Estado en Suiza. Se empieza con el recuento de votos. Hay personas, ciudadanas que participan en esto, se les paga un cierto monto por horas y ya tipo 4 o 5 de la tarde empiezan a aparecer los resultados. Cada municipalidad comunica su resultado al cantón y los cantones a Berna, y tipo 5 o 6 de la tarde del domingo Berna empieza a comunicar cuál es el resultado oficial en cada uno de los temas en cuestión, como se ilustra por ejemplo en este gráfico. En azul es la proporción de un porcentaje que dijo que sí, en rojo el porcentaje que dijo que no, y hay una ilustración gráfica de en cuáles cantones predominó el no, en rojo, y en cuáles cantones predominó el sí, en azul. Habiendo aclarado un poco la parte mecánica de cómo se llevan a cabo estos procesos de referendo, podemos pasar ahora a hacer las consideraciones más bien de interpretación de cuál es el significado e impacto y por tanto importancia de el referendar cada 3 meses en el bienestar de una nación y en el buen funcionamiento de la democracia directa en particular. Para este efecto podemos comenzar con este gráfico en realidad bastante simple, que lo que hace es simplemente ilustrar el número de temas que son votados en cada una de las sesiones de referendo. Por ejemplo, a nivel nacional, en promedio, por sesión, se votan 1 o 2 temas de nivel nacional. Cada cantón vota 1 o 2 temas propios del cantón. Por lo tanto, en 26 cantones son alrededor de 50 temas de nivel cantonal que van siendo decididos. Y no todas las municipalidades tienen siempre temas a ser votados, así que en promedio habrán unos, digamos, 1.000, 1.500 temas de nivel municipal que reciben un sí o un no en cada una de las 4 sesiones anuales de referendo. Si acumulamos este número de temas a cada uno de los niveles a lo largo, digamos, un periodo de 4 años, que es en general el periodo entre elegir uno u otro presidente en un país como Chile o en otras naciones cada 4 o 5 años, lo que se ilustra aquí es algo relativamente simple pero de gran importancia. En primer lugar, se muestra que a nivel nacional han habido al menos 40 o 50 temas de importancia nacional que fueron decididos por la ciudadanía en forma explícita si entran o no en vigor y que salen de la agenda política porque han recibido una decisión final. De la misma manera, han habido entre 700 y 900 temas de nivel regional que también han recibido una decisión final durante este periodo de 4 años. Y por no hablar de las 20.000 o más decisiones que afectan a cada una de las municipalidades que han sido tomadas durante este periodo. Esta estadística, que aparece un poco, ilustra algo relativamente simple, en realidad está a la base de los impactos más fundamentales que resultan por el hecho de que una nación referende cada 3 meses y que es la gran diferencia respecto a las democracias con sistemas de representación en la cual referendos no tienen lugar o no tienen lugar regularmente. Hay 3 aspectos principales que yo quisiera destacar y vamos a mostrar un par de ejemplos para poder ilustrarlos y partimos del tal vez menos importante hacia el más importante. Una de las implicancias importantes del hecho de referendar cada 3 meses es que cuando se llegan a las elecciones de los representantes al Parlamento y a los gobiernos, en
claro contraste con la dinámica, a veces algo histérica, que existe en las democracias representativas. En el caso de la democracia directa en Suiza, las elecciones en sí mismas son de una importancia completamente secundaria para la ciudadanía. Tanto la gente que va a ir al Parlamento o a los gobiernos, y además las personas mismas que van a ser elegidas al final, es algo que no tiene casi ningún impacto en el día a día y en el quehacer de la gente. El hecho que esto sea así, en parte, es porque cada 3 meses uno va decidiendo que sí o no en temas muy específicos. Y dado que es la ciudadanía que va a tener siempre la última palabra y eventualmente corregir malas decisiones que puedan tener los representantes elegidos, la verdad es que la importancia de quién fue elegido o no, o quién va a ser parte del gobierno o de los parlamentos, sí, es menos radical que en el caso que una vez que se eligieron a estas personas por 4 años, uno va a tener que vivir bajo la voluntad de lo que esta gente hace o no hace. No es el caso de Suiza. Para la gente que vive aquí, esto es evidente en el sentido de que uno está a semanas de las elecciones y no se habla del tema prácticamente ni entre la gente, ocupa poco espacio en la televisión, hay uno que otro debate en la noche, pero en comparación con lo que se vive en las democracias representativas, por no hablar ya en este momento en Estados Unidos, el otro día hubo el primer debate entre los 8 candidatos republicanos a las primarias de un partido, un año y medio, más de un año y medio antes de que tengan lugar las elecciones. Y ya con eso la prensa empieza justamente a generar todo un nivel de intensidad y antagonismo al respecto. En el caso de Suiza, cuando hay elecciones, como en todas partes del mundo, de alguna manera hay un festival de sonrisas y buenas intenciones, como se aprecian en estos carteles que empiezan a aparecer en la calle con gente muy sonriente que dice que si hacemos esto vamos a ser más felices o vamos a vivir más seguros, exactamente como se comunica en todas partes. Para ilustrar de alguna manera y compartir este elemento de por qué son, sí, de que de hecho son de importancia secundaria, podemos utilizar el análisis siguiente. En este gráfico se ilustra que en el periodo 2000 a 2023 la ciudadanía del cantón de Zúrich pudo decir que sí o que no a 499 temas. Y se observan a la derecha la distribución de la tasa de participación de la gente en ir a decir que sí o que no en las veces que fue llamada a referendar. Como se aprecia, a la derecha, el 78%, casi el 80% de todos estos temas fue referendado por más del 40% de la población, que expresó una opinión de sí o de no. En cambio que en el otro extremo hubieron muy pocos casos en que menos del 30% de la ciudadanía con derecho a voto emitió un sí o un no al respecto del tema en cuestión. Si comparamos esto con la tasa de participación en las últimas elecciones de febrero del 2023 para el gobierno y el parlamento en el cantón de Zúrich, vemos que la tasa de participación fue del 35%. Este es un ejemplo tal vez un poco indirecto a lo que se ha anunciado, pero de alguna manera ilustra que en la gran mayoría de los casos la tasa de participación de la gente para ir a decir que sí o que no a temas que les son propuestos por la democracia directa llaman mucho más la atención y la gente se siente mucho más involucrada a que su opinión puede contar y hacer la diferencia e emitir un voto que cuando se trata de ir a elegir a los representantes, al gobierno o al parlamento. Con el hecho de que las elecciones sean de importancia secundaria, Suiza evita muchos de los aspectos tal vez más negativos que viven las naciones en democracia representativa, ya a partir del antagonismo que se va generando entre la sociedad, entre los distintos candidatos de tendencia de una parte o de otra, para justamente elecciones que representan una catarsis emocional para la sociedad de decidir en qué dirección o en otra se va a orientar el gobierno de la nación. También se evitan los costos económicos, se gasta muy poco dinero en las campañas en sí mismos. La vida del día a día, las decisiones, sea dentro del aparato público que dentro del aparato privado,
no se detienen, no se alteran, no hay inversiones que paran a ver qué tipo de resultados va a haber en estas elecciones. Así que también en forma indirecta, digamos, en gran medida, la ciudadanía sigue viviendo su día a día con la misma serenidad y la misma calma que viven en todo el resto de los años, en todo el resto del tiempo, en el fondo. Un otro elemento a mencionar, con el hecho que se tenga esta importancia secundaria, es que quien es elegido es en realidad también de poca importancia para la gente. En particular porque el sistema político suizo está estructurado de tal manera que nadie, ningún individuo, por muy alto que sea el cargo que ocupe en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, va a tener tanto poder o controlar tantos recursos que lo que esta persona haga o no haga, diga o no diga, tenga un impacto fundamental en la vida diaria de la gente. Así que ya a través de esto, en comparación con las democracias representativas, la política y la forma de hacer política está muy despersonalizada, no está orientada a egos dominantes que se acusan mutuamente de ser incompetentes o ladrones o mentirosos, o que tratan de justamente cada vez que tienen un micrófono debajo de la nariz se ponen a vanagloriarse de sus capacidades tan distintivas para llevar la nación a una situación mejor. Nada de esto tiene lugar en Suiza. Un segundo elemento de gran importancia que se deriva y se recibe por la vía de los referendos trimestrales es el hecho que las agendas políticas de la nación, de las regiones, de las municipalidades, están permanentemente actualizadas. Se concentran en las cosas más relevantes para el interés de la mayoría de la gente y están libres de temas estancados que no salen nunca de la discusión, no se deciden nunca o vuelven de nuevo a ser parte del... y que en la mayoría de los casos estos temas estancados tienen un corte más bien bastante doctrinario y generan mucho antagonismo y división entre la gente y entre la clase política. El hecho de tener estos referendos trimestrales, de alguna manera, se puede ser asociado a que le dan un gran tiraje a la agenda política para ir renovándose. Y esto está ilustrado de alguna manera en forma simple en este gráfico. Si comparamos con como ya ilustramos anteriormente, que en un periodo de 4 años han habido 50 temas de nivel nacional que han sido decididos sí o no y que pasan a ser implementados y no se discute más sobre este tema y la atención pasa a otros y nuevos temas que requieren justamente ser decididos por la sociedad. Si comparamos esto con el caso de la democracia representativa, que en la mayoría de los casos está orientada a una dinámica de antagonismo entre gobierno y oposición, en que el objetivo explícito de la oposición es evitar que el gobierno tenga éxito y que pase nuevas leyes, y de la misma manera el objetivo del gobierno es evitar que la oposición lleve su agenda para adelante. Obviamente, los bloqueos mutuos que se van acumulando con el tiempo hacen que el manejo de esta agenda política, la relevancia de la agenda política y en qué medida refleja los intereses verdaderos de la sociedad, se van distanciando y separando el uno del otro. Esto de alguna manera tiene consecuencias adicionales que las ilustramos en el gráfico siguiente. Arriba, de alguna manera, en forma muy simplificada, es el caso de la democracia directa con sus referendos trimestrales. El hecho que haya este buen tiraje de la chimenea hace que la agenda política, ilustrada de esta manera con madejas de lana, tenga una forma bien estructurada. Los distintos colores son temas, pero son muy específicos, acotados, diferenciados. Y como se va a llegar a votar en el referendo un tema a la vez, sí o no, por un tema específico, sin mezclarlo con un segundo o un tercer tema, hace ya que el proceso en sí mismo esté orientado en forma simple y clara, que cuando llega el momento de pedirle al ciudadano manifestar un sí o un no por un tema de distinta índole, pero un tema a la vez, en realidad la complejidad para el ciudadano de decidir si sí o si no está ilustrada de esta forma un poco simple de sumar y restar peras y manzanas.
Si comparamos esta situación con la dinámica que se vive en tantas democracias representativas, a partir del hecho que la agenda política tenga muy mal tiraje y esté dominado por el bloqueo mutuo entre gobierno y oposiciones que se suceden, y que cuando entra el nuevo gobierno su interés es deshacer lo que hizo el gobierno anterior, y justamente en este bloqueo es un acumularse de temas no resueltos o mal resueltos, de manera tal que la agenda política, en lo que se ocupa en principio los líderes que han sido elegidos, es una maraña incomprensible de cosas mal hechas, mal terminadas, y se empieza a conversar de una cosa y a los 2 minutos se está discutiendo una segunda, y antes de que se termine de decir algo la segunda, se introduce la tercera, y es un darse vuelta de un lado al otro con al final más bien eslogan ideológicos, en vez de ir concentrándose en las soluciones explícitas al tema que pueda reflejar la mejor solución para la sociedad como un todo. Y en este contexto, cuando llega el momento de votar, en que la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir entre distintos candidatos, la dificultad que tienen las personas, en esta forma un poco expresada con estas ecuaciones bastante complejas, es al final tratar de quedarse a elegir entre el menor de los males. Porque la confusión que existe ya durante los periodos de elecciones, en que cada candidato habla de 10 o 15 temas al mismo tiempo y todos los candidatos hablan de los mismos temas y uno dice una cosa y la otra, genera un nivel de confusión entre la opinión pública y en la posibilidad tal vez del individuo, los individuos, a llegar con convicción a dar su voto en favor de uno u otro candidato. Como se puede apreciar en forma muy simple, el hecho de tener este tiraje de la chimenea que proviene directamente de tener referendos trimestrales hace que la dinámica política y la forma de participación de la ciudadanía y la efectividad con que lo pueden hacer en la cosa pública son dos mundos completamente distintos. Llegamos así a lo que por mi parte considero el elemento más distintivo de la democracia directa y del hecho de referendar cada 3 meses respecto sobre todo a lo que uno observa en la gente en otras naciones. Y esto es el gran nivel de educación, de cultura, madurez y responsabilidad cívica que tiene toda la ciudadanía en Suiza. Una de las cosas que más impresionan ya al llegar, al poco tiempo llegar y en los 40 años que llevo viviendo en esta nación, es justamente ver cuánto la gente sabe, se interesa, y no es que conozcan las leyes de memoria o tengan un conocimiento, por así decirlo, detallado de la Constitución. No, tienen la misma forma de cultura de saber o no saber cosas específicas a las leyes y a los reglamentos. Pero la gran diferencia es la capacidad de razonar respecto a los temas de interés común, que son los mismos que hay en todos los países. Tienen que ver con la salud pública, con el transporte público, con la educación de los niños, tienen que ver con el que los impuestos sean más altos o menos altos, en que se dediquen los dineros en un cierto tipo de actividades más que otras, en que el Estado funcione en forma eficiente. Los intereses son en todas partes iguales. Y como en todo el mundo, hay grupos de personas que tienen inclinación política en una dirección o en otra, y los argumentos a la base tampoco son muy diferentes. Pero el elemento más distintivo que hay a través de toda la gente, independiente de la edad que tienen, del nivel socioeconómico, del origen, de si están en una ciudad o región industrial o si son más bien campesinos de montaña, el elemento común denominador de todas estas personas es una capacidad increíble de razonar y evaluar argumentos en pro y en contra de los distintos temas que le van siendo propuestos. Y esto sin duda es el resultado de que desde ya los 18 años cada persona tiene la posibilidad cada 3 meses de ejercitar, de entrenar lo que podemos definir el sentido común del individuo. Cada uno de nosotros, todo el mundo, nace con un nivel de sentido común bastante definido, digamos, independiente del nivel de inteligencia y educación de la persona. Y el poder ejercitar este sentido común en los
docenas de temas de tipo social o de educación o de infraestructura o de seguridad, de todo ámbito de aspectos que pueden ser de interés público. La capacidad de hacer uso y ejercicio de esta facultad de razonamiento es lo que, desde mi perspectiva, hace la diferencia más grande cuando pienso a los 5,5 millones de ciudadanos suizos con derecho a voto respecto a las ciudadanías de cualquiera de las otras naciones en que he tenido oportunidad de estar, sea Chile o otros países en Latinoamérica o Estados Unidos o en Europa o Asia. La ciudadanía suiza tiene esta facultad que yo no he podido observar en ninguna otra parte del mundo. Y para ilustrar este punto, que es de importancia capital y tal vez uno de los elementos más diferenciadores de la democracia directa respecto a las democracias representativas, compartimos algunos ejemplos que, sí, por la forma en que se llegan a estos resultados, espero ilustren este elemento que quisiera compartir. En primer lugar, lo que tenemos aquí es el cartel de llamar a votar que sí o que no respecto a una iniciativa popular en que se estipulaba que por ley había que dar 6 semanas de vacaciones pagadas a toda la gente, a todos los empleados. Hoy por hoy la mayoría de la gente tiene 4 semanas de vacaciones y con esta iniciativa se quería que todo el mundo con el mismo sueldo tuviera 2 semanas adicionales. Hay siempre posiciones que están a favor o en contra, la razón por la cual hay que hacerlo o no, y llega el fin de semana de la votación. En el gráfico siguiente ilustramos cuál fue el resultado de esta votación. Y tal vez para gran sorpresa de la mayoría de la gente que no vive en Suiza o que no conoce Suiza, no ha estado aquí, el resultado fue que el 67% de la gente votó que no al regalito de 2 semanas de vacaciones adicionales por año para todos. El 67% de la gente. Y lo que tienen aquí en las distintas columnas fue el porcentaje de no y de sí en cada uno de los 26 cantones. Se muestra que en ningún cantón ganó el sí. En los 26 ganó el no. Y algunos en forma más intensa que en otros. Pero el punto es cómo se logra educar a millones de personas de tal manera que tengan la capacidad de evaluar los argumentos en pro y en contra de algo tan atractivo como más semanas de vacaciones y llegar a la conclusión que en realidad no es la mejor conveniencia ni para la persona como individuo, ni tal vez para sus colegas o familias en la empresa en la que trabaja, porque van a perder competitividad, porque se riesga tal vez que pierde uno el trabajo dado que la empresa pierde competitividad. Eso es la forma de razonar en varios millones de personas. Y para llegar a un 67% es imposible sin que la gran mayoría de los votos vengan obviamente de las clases sociales más numerosas, que son también aquellas que en principio tal vez se beneficiarían más con estas 2 semanas adicionales, porque tal vez trabajar es algo que no le da tanta satisfacción respecto a otro tipo de espectros de la sociedad. El hecho de que en Suiza se pueda votar una ley de esta naturaleza es un nivel de libertad que ninguna otra nación del mundo tiene. Que yo sepa, en ninguna otra nación la gente tiene la posibilidad de poder decir que sí o que no a un regalito de este tipo y el resultado se transforma en ley, no es discusión. Si hubiera ganado el sí, todo el mundo a partir de ese momento habría tenido 6 semanas de vacaciones. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Votos de esta naturaleza que reflejan este nivel de madurez y responsabilidad cívica hay docenas. Me permito compartir simplemente otro para decir que no fue una cosa puntual. En este gráfico se muestra el resultado para otra iniciativa en el año 1976, otra generación 50 años atrás. En este caso, la iniciativa decía que habría que reducir por ley el número de horas de trabajo a la semana de 44 horas, que es lo que se trabajaba en aquel entonces, a solo 40 horas de trabajo semanal, con el mismo sueldo naturalmente. En el referendo de diciembre del 76, el 78% de la ciudadanía suiza votó que no a reducir a sus horas de trabajo. 8 de 10 personas. Obviamente, todo tipo de inclinación política, todo tipo de origen y edad de la gente que ha llegado a este voto
ha llegado a la conclusión, a través de su capacidad de razonamiento, a decir que esto no es una buena idea, es un boomerang que pan para hoy día y hambre para mañana. Y como se ve, 8 de 10 personas en Suiza no tienen ninguna dificultad a identificar justamente las trampitas que hay detrás de tipo de estas proposiciones algo populistas. Compartimos un par de ejemplos adicionales. En el que sigue, se tiene el caso en el cantón de Lucerna, de un partido que en las elecciones de parlamento obtuvo el 21% del voto de la ciudadanía en proporción a los miembros que fueron elegidos para el parlamento cantonal. Hubo un tema en relación al subir los impuestos del cantón en que este partido no estaba de acuerdo, en tanto que todos los otros partidos, miembros del parlamento y del gobierno, sí estaban de acuerdo y lo habían aprobado. El partido realizó una iniciativa oponiendo justamente la decisión que había tomado el gobierno y el parlamento. Se llega al referendo y, como se ve, el 54% de la población, de la gente que votó, estuvo de acuerdo con la iniciativa de un partido que solo obtiene el 21% de los votos para el parlamento. Un resultado así muestra el pragmatismo que tiene la gente, en vez de la ideología de decir yo no voto nunca por este partido, que puede ser de derecha o de izquierda, no voto nunca contra las indicaciones de mi partido o los dirigentes de mi partido. Como se puede ver, la gente aquí no tuvo ningún problema en apoyar una idea que no viene de la gente de su partido y que es contraria a lo que tal vez puede ser el partido al cual esta gente pertenece. Un claro ejemplo del voto pragmático en esta situación. Algo similar encontramos en el ejemplo que sigue. Este señor Mario Fehr es miembro del gobierno del cantón de Zúrich desde el año 2011. Fue elegido por primera vez al gobierno, que son 7 personas en el ejecutivo del cantón. Obtuvo 134.000 votos, la primera vez que fue elegido como miembro del gobierno. Cada 4 años hay reelecciones competitivas en que los miembros del Ejecutivo pueden presentarse o no. Se representó y fue elegido nuevamente el 2015 y el 2019, cada vez con un número de votos mayores en cada caso. En el año 2021 en particular, el señor Fehr entró en un conflicto bastante agudo con el partido que él representa y el que había sido elegido durante las legislaturas anteriores. Al punto que él decidió irse del partido y comunicó cuando tomó la decisión de salir del partido es que consideraba que la dirigencia estaba radicalizando mucho su posición y derivando a formas más extremas e ideológicas en vez de pragmáticas de hacer política. Por lo tanto, decidió retirarse del partido. Se representó para las elecciones que tuvieron lugar en febrero del 2023 como persona independiente. El partido del cual era originario presentó sus propios candidatos y, como pueden ver, sacó más votos que nunca antes. Y fue de las 7 personas elegidas al gobierno aquel que obtuvo el mayor número de votos de la ciudadanía. Otro ejemplo dramático y de gran importancia en mostrar lo pragmático de la ciudadanía, en que si alguien hace bien el trabajo y claramente busca el consenso de soluciones que sirvan para el interés de toda la gente, más que de su partido específico o de la ideología que representa tal vez, a la gente no tiene ningún problema en identificar este tipo de personas y seguirlas y apoyarlas, aún en contrario con las recomendaciones del partido de origen del señor Fehr. Un otro ejemplo, entre las docenas y centenas a los distintos niveles, de la capacidad del ciudadano suizo para evaluar argumentos en pro y en contra de temas de gran importancia o tal vez un poco más curiosa, o incluso de elegir individuos que tienen una capacidad superior de servir el interés de toda la gente. Me permito compartir un último ejemplo que por significado e importancia está todavía más encima de aquellos que acabamos de comentar. En este gráfico lo que se muestra es la recomendación de voto, en este caso específico a decir que no, a una iniciativa que se votó en septiembre de 1949 para volver a la democracia directa. Lo que está detrás de esto es que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en 1940,
el sistema político suizo entra en un esquema de excepción, en que se suspenden los derechos políticos de la ciudadanía, se suspenden también el poder y las actividades del Parlamento y hay un gobierno diferente que puede tomar medidas y decisiones e implementarlas sin pasar a través de los procesos políticos de tiempos normales. Esto obviamente duró hasta el 1945, cuando terminó la guerra. Viene el año 46, 47, 48, sin duda un periodo difícil para Suiza y para todos los países en Europa, y no se volvía a la democracia directa, y la gente empezó a alegar de por qué se seguía viviendo en un periodo de excepción en que la clase política podía gobernar sin tener que pasar por el test de la blancura de recibir la aprobación explícita o implícita de la ciudadanía. Al final, la solución, dado que la clase política no tomaba decisiones al respecto, vino a través de esta iniciativa popular que forzó el voto de volver o no a la democracia directa. Lo que este gráfico muestra, que es muy interesante y de alguna manera chocante, es que el gobierno le proponía a la ciudadanía de votar que no. El Parlamento, todos los senadores y los diputados, a más del 90%, también recomendaban a la gente de votar que no, argumentando naturalmente que la situación, ya 4 años después de la guerra, era todavía suficientemente delicada y compleja como para seguir gobernando en este esquema de excepción. Y lo mismo, el casi 80% de los partidos políticos en proporción de la ciudadanía que vota por ellos para el Parlamento, toda la clase política le recomendaba a la ciudadanía de votar que no. Y esto en una nación, la única en Europa y en el mundo, que ya tenía en aquel entonces casi 100 años de vivir y capitalizar los beneficios de la democracia directa. Es un ejemplo claro, y esto es un mensaje importante para Chile y otras naciones que en algún momento consideren implementar la democracia directa. Es un ejemplo claro que si uno le pregunta a la clase política si prefieren gobernar sin tener a la ciudadanía que les controla y que puede corregir las decisiones que van tomando en todo momento del tiempo, con o sin ello, claramente ellos prefieren trabajar sin el control de la ciudadanía, incluso en Suiza. En el gráfico siguiente están los resultados de esta referendo de septiembre de 1949. Y como se aprecia, por suerte, el 51% de la gente dijo que sí, que ya era el momento de volver a la democracia directa en la forma que se conocía antes de la guerra y antes de todos los 9 años de proceso de excepción que se habían vivido. Esto ilustra claramente que la gente, una gran mayoría de la gente, está en condiciones de hacerse una opinión propia aún en temas tan capitales como la forma de la conducción política de la nación. Y también ilustra con gran claridad que la gente no duda en votar incluso contra la voluntad y recomendación de toda la clase política, independiente de la inclinación de izquierda o de derecha de los partidos que estaban detrás o los representantes en los parlamentos, en el gobierno que estaban detrás, que unísono, prácticamente unísono, le decían a la gente de votar que no contra esta iniciativa. Es un ejemplo, al menos desde mi perspectiva, de los más radicales y chocantes que uno puede encontrar en términos de cuando se considera la incorporación de la democracia directa en otras naciones. Sin duda va a ser siempre la clase política el obstáculo más grande a ser superado para poder hacerlo con éxito. Cerramos este video, este segundo video sobre la importancia de tener referendos cada 3 meses con 2 o 3 observaciones finales. En primer lugar, el ejemplo que acabamos, este último ejemplo que acabamos de analizar, nos muestra e ilustra que la democracia directa no significa la participación de la gente, sino que en realidad es la conducción política de la nación según la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. En todo momento, en forma permanente, en cualquier tema de interés público o decisión que se tenga que tomar, independiente del nivel de complejidad, independiente si se trata de seguridad o de defensa o de gasto público o de educación,
el universo está siempre orientado a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Y esto en cada uno de los 3 niveles de Estado, en los temas que le son pertinentes, ya sea a nivel nacional o cada una de las 26 regiones o de las 2.170 comunas. Eso es el significado de la democracia directa ejercida a través de estos referendos trimestrales. Con un análisis un poco más específico y comparativo entre lo que significa vivir en una sociedad regida por un sistema de democracia representativa respecto a, en el caso de Suiza, en que se aplica la democracia directa en conjunto con la democracia representativa. A la izquierda hay una lista que puede ser naturalmente más larga que la que está aquí, con distintos aspectos que uno puede evaluar en forma comparativa en uno u otro sistema. Por ejemplo, podemos pensar en el nivel o intensidad de demagogia o populismo que impera en la forma en que se hace política en la nación. O el comentario que se escucha en tantas naciones, en varios continentes, en que la gente se queja que los políticos, la clase política, son ladrones que hacen lo que quieren. Encontramos campañas que están en base a promesas, regalos, mentiras, ataques, etc. Podemos ir siguiendo hacia abajo en la lista, llegamos a el hecho de que haya el uso de la violencia y manifestaciones regulares que alteren el orden público y la vida cotidiana de tanta otra gente respecto a aquellos que usan la manifestación para tratar de sacar adelante sus agendas propias. Podemos considerar elementos a nivel de corrupción o intransparencia con que opera el Estado, etc. Y en base a los 40 años que he vivido acá, me permito compartir lo que es mi evaluación de cómo funciona Suiza en la democracia directa a la derecha y cuál es mi opinión subjetiva, no específicamente de Chile, sino que pienso también en otros países europeos, pienso en Estados Unidos en los últimos años, en los cuales justamente la dinámica que hay en esta democracia representativa se ha cargado mucho en la dirección de justamente dominadas por la demagogia, el populismo, en que la gente se queja respecto de la clase política que hacen lo que quieren, por no hablar justamente de situaciones de corrupción y otras que tienen un nivel de gravedad que cuando se compara a la forma en que tiene lugar la vida política en Suiza son justamente incomparables. Y cuando uno viene a Suiza y trata justamente de tratar de entender cómo es posible que no haya demagogia, que no haya justamente políticos que un alto nivel de corrupción, etcétera, ciertas se podría decir imperfecciones que afectan tantas otras naciones, detrás de todo de lo que está esto es justamente el tener amplios derechos políticos y el poder ejercer el control de la acción de la clase política a través de estos referendos trimestrales. Se recordará, como ya se dijo en el primer vídeo, que los referendos son solo la punta del iceberg, que controlan en forma explícita el sí o no de entrada en vigor de ciertas cosas, cuando en realidad la parte más importante es la parte implícita de decir que sí o que no a las decisiones y actividades que provienen de las autoridades de la clase política. Con todo, la parte explícita hace muy visible justamente el por qué Suiza logra tener una vida social con tanto nivel de serenidad y seguridad, por no hablar de los niveles de libertad y riqueza que ha logrado, como resultado justamente de llevar adelante referendos trimestrales. Espero que todos los gráficos que hemos utilizado y las explicaciones que hemos compartido les hayan sido útiles a entender justamente el alcance y la importancia que tiene el llevar a cabo referendos trimestrales en justamente generar un nivel de bienestar en la nación muy por encima de otras alternativas. Vamos a cerrar este vídeo con un último gráfico para colocar esto que acabamos de discutir sobre los referendos trimestrales en el contexto de el esquema que lleva al círculo virtuoso a través del cual las naciones acceden justamente a niveles superiores de libertad y prosperidad. Pasamos a este último gráfico. En el primer vídeo sobre la democracia directa habíamos terminado mostrando el esquema a través de todos los procesos que se complementan y se adicionan unos a otros para justamente llevar a la nación a partir de la democracia directa hacia niveles superiores de libertad, prosperidad y cohesión social.
en el contexto de este esquema, la importancia que tienen los referendos trimestrales están ilustrados en estos dos cuadraditos azules. En primer lugar, el hecho de, a través de los referendos trimestrales, tener una ciudadanía con una gran educación y madurez cívica. Y gracias a ello, y con la contribución que van haciendo en los votos de los referendos trimestrales, ir tejiendo y generando un cuerpo de leyes superior a aquellos que tienen las naciones sin democracia directa. Este es sin duda el mecanismo y el proceso más importante de todos. Y el segundo es a través de el concepto de la mayor estabilidad, efectividad, continuidad y seguridad que ofrece el Estado de Derecho. Y esto por el simple hecho que el sentido común de millones de personas es ciertamente mucho más estable a través del tiempo que lo que pueden aportar gobiernos y autoridades que van y vienen en ciclos de 4 años con opiniones antagonistas respecto de cuál es la mejor dirección en la cual llevar el desarrollo de la nación en el futuro. De nuevo, muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a seguir este vídeo. Espero que les sea útil e interesante en poder conocer más de cerca los beneficios que obtiene toda la nación que usa la democracia directa, como lo ha hecho Suiza en los últimos 130 años. Un saludo.